Perfecto. Bueno. Voy a empezar a compartir la pantalla para ver, como dijimos hoy, lo de routing. Segundo. Perfecto. Y voy a habilitar esto. Bueno. Hoy vamos a ver, como les decía, ruteo estático, ¿sí? Nosotros la clase pasada vimos lo que sería la parte de bridging, DHCP y demás, que son todos procesos que trabajan en capa 2. Hoy lo que vamos a ver es la parte de ruteo, subir un nivel en la capa y ver el tema de la capa 3, ¿sí? ¿Qué entendemos por ruteo? Proceso que habilita la comunicación entre dispositivos pertenecientes a distintas redes IP, ¿sí? Distintas redes IP. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con un router vamos a conectar 2 o más redes, ¿sí? Es un proceso que ocurre en la capa 3 del modelo de referencia OSI. El ruteo se hace por paquete, ¿sí? Por paquete. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se hace por paquete? Nosotros, todo paquete tiene lo que nosotros llamamos en la cabecera del paquete IP, en el datagrama del paquete IP, tiene dos direcciones. Una dirección source u origen y una dirección destino. Entonces, de acuerdo a esas direcciones, en este caso la de destino, es que determina dónde se va a dirigir el paquete, ¿sí? Y define, o sea, como dijimos, se hace por paquete y define hacia dónde se enviará el mismo basándose en principio en la IP destino. La tabla de ruteo en MikroTik nosotros la encontramos en IP routes, ¿sí? IP routes. Como veo que no tienen el micrófono habilitado, cualquier cosa, le voy a ver si puedo dejar abierto el chat. A ver, 2 segundos. A ver cómo puedo hacer para dejar abierto el chat para verlo. Por cualquier consulta que tengan. Ahí creo que quedaría abierto el chat, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos ciertos tipos de rutas que tienen una nomenclatura específica en MikroTik, ¿sí? La primera que vamos a ver es las denominadas rutas conectadas, ¿sí? Que estas se crean automáticamente en la tabla de ruteo cuando nosotros configuramos un IP en una interfaz, ¿sí? En el momento que nosotros configuramos un IP en una interfaz, automáticamente se genera una entrada en la tabla de ruteo que va a ir la porción de la red de la IP ingresada y la gateway es la interfaz donde se colocó dicha IP. Entonces, si nosotros vemos en la configuración cómo mostraría esa entrada, fíjense, nos muestra la red a la que pertenece la dirección IP que nosotros configuramos en la interfaz y la interfaz en la cual nosotros, como gateway, la interfaz en la cual nosotros configuramos esa IP, ¿sí? Nosotros, las rutas, cada ruta define una red y un determinado gateway por donde encontrar dicha red, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el gateway? El gateway es la dirección del próximo router para nosotros poder llegar a esa red específica, ¿sí? Nosotros tenemos esta red destino, esta red que te puede ser un host, ¿no? Podría ser un /32, por ejemplo, un host. Pero, ¿cómo es? Dice, para llegar a esta red destino, nosotros debemos ir por la dirección del próximo router. Ahí lo vamos a entender bien a qué se refiere. Y la ruta por defecto es la ruta más genérica o abarcativa, y es la que nosotros conocemos como puerta de enlace determinado, default gateway, ¿sí? Que es donde se trata de alcanzar todos los destinos no conocidos. ¿Y cómo se escribe? Tiene una nomenclatura que es cuádruple 0/0, y bueno, y la gateway es la dirección IP del próximo router para llegar, que en este caso, por ejemplo, si nosotros hiciésemos la salida internet, sería por ejemplo, perdón, en un router, esa gateway sería la dirección de router de nuestra salida internet, ¿sí? La gateway, en la ruta por defecto. ¿Sí? Un segundito. Bueno. Bueno, las rutas conectadas, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos... Si ustedes se fijan acá, tenemos lo que se denominan flags, que nos determinan qué tipo de rutas nosotros tenemos en nuestra tabla de ruteo, ¿sí? Esto es lo que nosotros encontramos cuando hacemos IP routes,
Acá aparecen nuestras distintas rutas, y cada ruta tiene una flag, ¿sí? Las rutas directamente conectadas tienen el prefijo DAC, ¿sí? Que es Direct Active Connected. Y son las que se agregan automáticamente, como dijimos, cuando nosotros configuramos un IP en una interfase, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros, en el momento que configuramos acá un IP en IP addresses a una interfaz determinada, se agrega una ruta conectada, acá, sí, que dice que para llegar a esa red podemos hacerlo a través de esa interfaz. Bueno, y estas flags, tienen distintas nomenclaturas. La S corresponde a static, la D corresponde a dynamic, ¿sí? Estática quiere decir que es una ruta agregada estáticamente, y dinámica es una ruta aprendida dinámicamente, ¿sí? Y después, la C de, quiere decir que está conectada, que está directamente conectada. Después, las rutas insertadas por protocolo de ruteo dinámico aparecen con letras minúsculas, y la R corresponde a RIP, la O a OSPF y la B a BGP. La A de activa, ¿sí? La A de activa que cuando no está activa está en gris o en azul, según cómo esté, ya lo vamos a ver, según cómo esté si está deshabilitada la ruta o si es una ruta para llegar a un mismo destino que no está siendo utilizada, ¿sí? Y la X en disable, cuando nosotros la deshabilitamos va a aparecer en color gris y además con una X, ¿sí? Y además estas letras se pueden combinar para poner, por ejemplo, Dynamic Active Static, ahí vamos a ver para qué es eso, Direct Active Connected, Active Static, Dynamic Active OSP, Dynamic Active BGP, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sería, cómo sería acá para nosotros hacer un ejemplo de ruteo estático, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos tres routers. Vamos a empezar de la derecha. Fíjense, nosotros tenemos una interfaz que conecta a este host, ¿sí? Que tiene la IP 192.168.202 y está conectada a la Ether 2, ¿sí? Ether 2, y tiene, en este caso la Ether 2 tiene la 201/24, la IP 201/24. Después, la Ether 1 está conectado con la Ether 5 de este router y tienen la IP 10.1.2.1 y 10.1.2.2, ¿sí? Y después, la Ether 2 de este router está conectada con, con este host, y está con la red 192.168.100, y al mismo tiempo la Ether 1, acá me voy a correr, la Ether 1 está conectada a la Ether 2 de este router con la red 10.1.10.1.0/24, y al mismo tiempo este router, el que vamos a denominar 1 o A, es el que me da mi salida a internet. Entonces, ¿cómo sería la tabla de ruteo de ruteo estático para conectar, por ejemplo, este host con la salida a internet o este host con la salida a internet? Entonces, fíjense. Nosotros tenemos acá en el router 1, tenemos una ruta directamente conectada a la red 10.1.1.0/24 a través de la interfaz Ether 2, que corresponde a esta. Y después tenemos una ruta directamente conectada, ¿sí?, a la red 203.0.113.0/24 por la Ether 1, que es mi salida a internet, ¿sí? Fíjense acá. En este caso, en el router 3 vamos a tener tres rutas directamente conectadas. A la red 10.1.2.0, perdón, a la red 192.168.100 en la interfaz de Ether5, como gateway, la interfaz de Ether5, y la 10.1.1.0/24 a través de la interfaz Ether 1, ¿sí? Y por último, en el router 3, vamos a tener dos rutas directamente conectadas por las direcciones IP configuradas en interfaces Ether 1 y Ether 2. Fíjense, en el caso de, vamos a tener la red, para una ruta directamente conectada a la red 10.1.2.0 por la Ether 1, y una ruta directamente conectada a la red 192.168.200 por la Ether 2. Ahora, fíjense, para poder estas rutas salir a internet, nosotros tenemos que poner rutas por defecto, ¿sí? ¿Y cómo serían? Fíjense que acá esto lo que yo quiero que entiendan es cómo la ruta es la gateway es la dirección del próximo router. Entonces decimos,
Fíjense, decimos, la ruta por defecto del router C o el router 3, ¿sí? Va a tener como gateway la IP 10.1.2.1, que es la IP, ¿sí? De este router, ¿sí? De este router que conecta con esta interfaz de Druno, ¿sí? La gateway no va a ser esta IP, ¿sí? Sino la IP del próximo salto. La IP del próximo salto se refiere a la IP del router que me conecta con el destino que yo quiero llegar. En este caso, como yo quiero salir de internet y tengo que salir a través del router A, ¿sí? O el router 1, yo tengo que hacerlo a través del router 2, porque no tengo conexión directa con el router 1. Entonces, la gateway en este caso va a ser la 10.1.2.1, ¿sí? Al mismo tiempo, yo quiero saber con este router, con el router B, lo voy a borrar acá para... Yo quiero saber con el router B cómo llegar a la red 192.168.200.24. Y si ustedes se fijan, para llegar a la red de esta PC, ¿sí? Para que esta PC se pueda comunicar con esta, la gateway va a ser la 10.1.2.2, que es la IP de la interfaz 1 del router C, ¿sí? Y para salir de internet, ¿cuál va a ser? Fíjense. Lo voy a poner para que se pueda ver. Para que esta PC, la PC del router B, ¿sí? Esta PC del router B pueda salir de internet, vamos a tener una default route que la gateway va a ser la 10.1.1.1, que precisamente es la IP del próximo salto, ¿sí? Del router que se conecta a internet. Entonces, mi router llega al router que se conecta a internet a través de la interfaz de DER1 y la IP del próximo salto es la 10.1.1/24. Perdón, 10.1.1. ¿Sí? Esa es la gateway, ¿sí? De igual manera, acá vamos a tener tres rutas estáticas. Una para salir de internet, que va a ser a través de la 203.013.113.254, que es la que dijimos en nuestra salida de internet, no estaba especificado el 254, y para poder llegar a las redes LAN de los routers B y C, fíjense, vamos a través de la 10.1.1.2, en los dos casos, ¿sí? ¿Sí? Porque yo con el router A dijimos no tengo conexión con el router C, entonces sí o sí tengo que ir a través del router B, entonces es la IP del próximo salto. ¿Entendieron eso? ¿Está claro? Les pido cualquier cosa que me avisan y lo vemos de nuevo, ¿sí? De todas maneras, ahora con las configuraciones que vamos a hacer, va a quedar claro. Bueno, componentes básicos de una ruta. ¿Cuáles son los componentes básicos de una ruta que nosotros tenemos en MikroTik? Bueno, obviamente, la dirección de destino a la cual queremos llegar, ¿sí? La gateway, que es, dijimos, la IP del próximo IP o interfaz. Interfaz en el caso que son las rutas directamente conectadas, ¿sí? O también para las interfaces punto a punto. Pero si no, tiene que ser un IP sí o sí. Entonces, la gateway es la IP del próximo salto, del router que me conecto yo para llegar a esa red, ¿sí? Después tenemos check gateway y distance. Ahí lo vamos a ver qué significan esos parámetros. Los otros parámetros vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el curso. No nos vamos a detener en esto, ¿sí? Entonces, fíjense, destination o destination address es la red a la que se quiere llegar. El gateway es la IP del router siguiente para llegar al destino. Generalmente es un IP, pero puede ser una interfaz si esta interfaz es punto a punto, ¿sí? Dice check gateway, verificación del gateway o próximo salto. ¿Qué hace con el check gateway? Manda un ping cada 10 segundos y cuando 2 pings no contesta, la da de baja esa ruta, ¿sí? Si nosotros ponemos check gateway, lo que hace es verificar si puede llegar al gateway. En caso que no pueda llegar durante 2 pings, que repito, se manda uno cada 10 segundos, la da de baja a esa ruta. Y el parámetro distance, que es la distancia administrativa, desde la perspectiva del router es un número de 0,255 y a menor distancia la ruta es más preferida, ¿sí? Solo se utiliza en caso de que haya 2 o más gateways para un mismo destino. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros si tenemos una ruta para la red 192.168.10/24, que pongámosle que salga por la ruta A. No es un IP, pero vamos a hacer para fines prácticos, ¿sí? O sea, lo voy a escribir para que sea más fácil. Voy a escribir para que sea más fácil. Acá tengo el lapicito. Fíjense, nosotros queremos llegar a la red 192.168.10/24,
sale por la ruta A, por la gateway A. Y después, la 20/24 sale por la ruta B. ¿Sí? Hagamos de cuenta que este tiene un parámetro distance de 3 y este tiene un parámetro distance de 1. ¿Sí? Acá el parámetro distance no juega porque los destinos son diferentes. Esta es la 2 y esta es la 1. ¿Sí? Ahora, en caso que esto hubiese sido la 1, ¿sí? No sé cómo hacer para borrarlo, pero a ver, lo voy a hacer más fácil. Lo voy a escribir de nuevo. Hagamos de cuenta que ya dijimos, tenemos la 1,0, 1,0 y la 2,0, ¿sí? Ahora, perdón, dijimos que la 2,0 no. También tenemos la 1,0. La 1,0. Este sale por la ruta A y este sale por la ruta B, ¿sí? En este caso, como el destino es el mismo, acá sí juega el parámetro distance. Y dijimos que este tenía parámetro distance 3 y este parámetro distance 1. Cuando la menor distancia es la ruta más preferida. Entonces, en ese caso, va a elegir esta ruta para salir. ¿Pero por qué? Repito, porque el destino es el mismo. Solamente tiene sentido cuando la red... disculpen. La red destino es igual. Si no, no. Si no, no juega el parámetro distance. ¿Está claro? Bueno, check gateway. Es lo que les dije. Si se activa esta opción para una determinada ruta, envía un paquete de verificación cada 10 segundos. Si hay más de 2 intentos fallidos, la ruta queda inactiva. Bueno, fíjense. Fíjense que acá siempre... esto es muy importante. Van a ver que a diferencia de muchas de las configuraciones que nosotros tenemos en MikroTik, que se aplican de forma secuencial a cómo están configuradas, disculpen, a forma secuencial de cómo están configuradas, las rutas siempre se eligen la más específica, ¿sí? Siempre se para llegar a un destino. ¿Qué quiere decir? Fíjense, nosotros tenemos, vamos a ver esto, tenemos una ruta por defecto que sale por la gateway 111 y después, fíjense, tenemos para llegar a la red 10.00/8 a través de la 2222, la 10.100/16 a través de la 333 y la 10.120/24 a través de la 444. ¿Sí? Ahora, fíjense, hagamos de cuenta que yo tengo un paquete cuya IP destino es 10.1.1.2, por ejemplo. ¿Sí? No, perdón, acá tendría que ser 2.2. Hagamos de cuenta que esa es la dirección destino del paquete que yo tengo que rutear. ¿Por cuál de las 4 rutas creen ustedes que saldrá? Siempre teniendo en cuenta que la ruta más específica es la que va a elegir. Les pregunto a ver si alguno se anima a decirme cuál es. ¿Por cuál cree que saldrá? Bueno, les digo, porque como no... En realidad, ahí creo que Luis es el que me contesta, dice en la 1 por defecto. No, cuando nosotros hablamos de la ruta más específica, acuérdense que la ruta por defecto es la más abarcativa, es lo contrario de la más específica. Si nos fijamos acá, en este paquete, en esta dirección IP, esta dirección IP está contenida en estas tres rutas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la más específica? La /24, ¿sí? ¿Por qué? Porque la /8 y la /16 son redes más abarcativas que la /24. Entonces, en este caso, el paquete saldría por la gateway 444. Ahora, si la IP destino, por ejemplo, hubiese sido 10.1.1.2, ¿sí? Ya esa IP destino no está contenida en esta red, ¿sí? No está contenida en esta red. Entonces, o elegiría, en este caso, la 3, ¿sí? La 3, 3, 3, 3. Bueno, ¿por qué? Porque sí está contenida en esta red. Y es más específica que la /8, ¿sí? Que la /8. Ahora,
si la dirección IP de destino hubiese, por ejemplo, sido 10.0.0.2, ¿sí? No está contenida ni en esta red ni en esta red. En ese caso, sí o sí, saldría por la gateway 2, ¿sí? La 2222. Ahora, si la IP de destino era, por ejemplo, la 181.15.2.2, no está contenida en ninguna de estas tres redes. Entonces sí, ahí sale por la ruta por defecto. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió a qué nos referimos cuando se dice la ruta más específica? Perfecto. Ahí Lucas me contestó, y Ariel y David, ustedes no. Por favor, escríbanme o si tienen el micrófono me avisan cualquier cosa si queda alguna duda, ¿no? Para poder seguir. Bueno. Bueno, en base a eso, yo les pregunto, les voy a pedir que se tomen un minutito, ¿sí? Que se tomen un minutito y que digan cuáles serían las gateway elegidas para cada caso de estos, ¿sí? Tómense un minuto y a ver, piénsenlo. Y me lo vamos viendo. Necesitan, a ver si puedo hacer un zoom. Ahí está. ¿Sí? Para estas IP destinos, ¿cuáles serían las gateway elegidas? Después lo vamos viendo de a uno. Ahí lo vemos a Ariel. Dame 2 segundos, ahí lo vamos viendo. Bueno, les doy unos segunditos más y lo vemos. Bueno, Ariel dice el caso A, ¿sí? Que la IP destino es 192.168.75.45 por la gateway 2. David y Luis, ¿están de acuerdo con eso? Bien, es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque si yo analizo esta red que es /26, ¿sí? /26, yo digo, esta tiene las direcciones posibles de los hosts de esta red, va de la 1 a la 62, ¿sí? 192, 168, 75, coinciden los tres primeros números de la red, ¿sí? Y el 45 está contenido en el intervalo de 1 a 62, ¿sí? Entonces, esta red es más específica que los casos estos. Entonces, en ese caso va a elegir la gateway 2222. Desestimo totalmente la ruta por defecto porque estas tres redes, con estas tres redes, la 192, 168, 750, /26, /25 y /24, puedo llegar, ¿sí? A la dirección IP esta de destino. Ahora, en el caso B, ¿cuál sería? Les pregunto. La 1. ¿Por qué? Bueno, es una macana que no tengan micrófono porque bueno, nos cuesta más la interacción. Fíjense,
esta red es de 192, o sea, los primeros 3 números de la red no coinciden, o sea, no están abarcados en ninguna de estas 3 redes, ¿sí? Que nos tenemos acá en los casos 2, 3 y 4. Entonces sí, lo va a mandar por la ruta por defecto. Porque dice, bueno, yo no tengo forma de llegar a esa red con ninguna de estas 3 rutas, ¿sí? Ninguna de estas 3 rutas, lo mando por la ruta por defecto. Bueno, se cargará otro router de rutear ese paquete si es que puede llegar. En el caso C, ¿cuál sería para ustedes? La 4. Es correcto. ¿Por qué la 4? Porque si yo acá analizo yo tengo los hosts desde la 1 hasta 127. ¿Sí? En realidad sería 126, porque sería 127 el de Multicast y 128 es la primera dirección del otro. Sí, está bien, 126. Y acá sería desde 1 a 254. ¿Sí? 254. Entonces, fíjense, 1 en el intervalo no me cae la IP esta 192, 168, 75, 200, entonces sí o sí, pero sí me cae en el intervalo de la ruta entonces, de la red esa. Entonces tengo que ir por la 4. Y después, por la misma razón, el caso D va por la 3, ¿sí? Porque la 120 sí está contenida en esta red, ¿sí? ¿Se entendió eso? Porque cuando hablamos de la ruta más específica. Sí, se entendió. ¿Cómo? Sí, se entendió. Perfecto. Bien, ahí te escuché medio bajo, Ariel, pero te escuché. Bueno, buenísimo entonces, ¿sí? Bueno, hay un caso similar, también está en la plataforma, después le pido que ustedes lo revisen, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda regla de las rutas, que es, en caso de existir 2 o más rutas con igual destino, se elige por parámetro distancia. Como yo dije, fíjense, acá tenemos 2 default gateway, ¿sí? Y con el parámetro distance 3 y 5. Entonces, la ruta preferida va a ser esta, la que tiene el parámetro distance 3. Siempre la que tenga el parámetro distance menor es la ruta más preferida. Entonces, la gateway va a ser la 111. ¿Sí? Esta ruta ustedes la van a ver en el MikroTik en azul. Quiere decir que está activa, pero no se está usando. ¿Por qué? Porque tiene un parámetro distance mayor. Bueno, un caso similar. Pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo busca el destino? No sé a qué te referís con cuánto tiempo busca el destino. ¿A qué te referís? Y tiene que buscar la ruta, ¿no? Y el aparato está buscando la ruta, ¿tiene algún tiempo para, o la busca permanente? No te entiendo bien la pregunta, pero tal vez estás... me parece que puedes llegar a tener un error de concepto, Ariel. Mira, yo te voy a explicar. A ver si... ¿Cómo te puedo mostrar? A ver, 2 segundos, ¿eh? 2 segunditos. A ver dónde puedo tener varias rutas para mostrarte. A ver este router. Acá está. Fíjate. Cuando llega un paquete, ¿sí? O sea, en realidad es así. Te va a llegar un paquete, le va a llegar un paquete a la tabla de ruteo y dice, tengo que rutearlo. Bueno, ¿tengo una ruta específica para rutear ese paquete? No. Entonces lo mando por la ruta por defecto, ¿sí? Ahora, ¿tengo una ruta específica? Por ejemplo, el paquete llega a la red 192.168, 8, el paquete tiene la IP de destino 192.168, ahí te lo voy a agrandar para que lo veas, 8.3, entonces lo va a mandar por esta ruta, ¿sí? Después, el tema del tiempo y demás son cosas diferentes, o sea, no es que, o sea, siempre el paquete lo va a rutear el router, siempre que tenga una ruta para llegar. Si vos, por ejemplo,
llega un paquete. Vos haces cuenta que no tenés ninguna ruta por defecto, ¿sí? Dijimos, ¿cuándo se usa la ruta por defecto? Cuando la IP destino no está contenida en ninguna de las rutas específicas, ¿sí? Ahí lo manda por la ruta por defecto. Bueno, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que llega un paquete que no está contenido en ninguna de estas rutas por defecto y no tenés default route. ¿Qué te va a contestar el router? No route to host, ¿sí? Quiere decir que no tiene forma de rutear ese paquete al host que vos le estás, o sea, no tiene ruta al host que vos le estás pidiendo, a la dirección IP que vos le estás pidiendo. Te va a contestar eso, ¿sí? Después, el tema de cuánto tiempo lo envías son cosas diferentes, no tiene que ver con el ruteo. Hay una cosa que se llama TTL, que es el tiempo de vida de un paquete, ¿sí? Por cada vez que un paquete pasa a un router, ese tiempo de vida se va decreciendo en 1. Cuando para llegar a un destino le llevan muchos routers, muchos saltos, ¿sí? Según el TTL que vos tengas configurado. Normalmente, por ejemplo, un TTL de un paquete ISMP, un paquete PIN, es 256. Si tuvo que pasar por 256 routers para llegar a destino, y todavía no llegó, te va a devolver un mensaje que no pudo llegar al destino, ¿sí? Porque se agotó ese tiempo TTL, ¿sí? De ahí en más, el tiempo de respuesta va a depender de la cantidad de routers que tenga que pasar, los vínculos a esos routers y demás. Y después otra cosa, por eso yo no sé a qué te referís, porque me parece que es un tema conceptual, otra cosa diferente es cuando vos decís, cuando se establece una comunicación, por ejemplo, si es una comunicación TCP, vos en la comunicación TCP tiene lo que se llama un acknowledge, quiere decir que un emisor envía un paquete y el receptor tiene que enviarle un acknowledge, un reconocimiento de que ese paquete llegó. Diferente en el caso de lo que es la comunicación UDP, ¿sí? Que el emisor envía paquetes pero no espera ninguna respuesta del receptor, ¿sí? Entonces, por eso, son cosas diferentes. El tema de ruteo no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con llega a la tabla de ruteo, ¿tengo destino para llegar, tengo una ruta para llegar a ese destino o no? ¿Sí? En caso que la tenga, la voy a mandar por esa ruta o la voy a mandar por la ruta por defecto, en caso que yo no tenga una ruta específica para ese destino, ¿sí? Ahora, yo lo mandé por la ruta por defecto, yo lo mando al próximo router y el router dice, bueno, yo lo mandé por la ruta por defecto, yo ya me desentiendo de ese paquete. Y ese paquete se irá ruteando, como es, por ejemplo, una comunicación por internet, a los distintos routers, de acuerdo a las tablas de dominios y demás, se irá ruteando hasta llegar al destino y el destino te contestará, ¿sí? Por eso, no sé exactamente a qué te referís con el tiempo. Espero que esta respuesta te haya servido. Disculpa, ¿no será que se refiere al tema de disponibilidad del enlace? O sea, si tenés dos enlaces con salida a internet, falla este y sale por el otro enlace. ¿No se refiere a eso, Ariel? No sé si se refiere a eso. Pregunto, no, yo pregunto si se refiere a eso. No. A lo mejor tiene un error, viene por ese lado a lo mejor. O no, Ariel. De todas maneras, el failover, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos dos rutas y si se cae una, va por la otra, tampoco se tiene que ver con el tiempo ese del check ping que dijimos, que son los 20 segundos que manda un ping y cuando tiene dos ping consecutivos que no responde el gateway, lo da de baja, ¿sí? Y en ese caso irá a salir por el otro. No sé si se habrá referido a eso. Sí, más o menos por ahí era mi Bien. idea. Claro, no, es lo que hemos dicho. El check ping se manda un ping cada 10 segundos. Cuando hay dos ping consecutivos que no responden, o sea, un máximo de 20 segundos, se va a caer la ruta, ¿sí? Pero no tiene que ver con el tiempo del paquete, ¿sí? Sino con el tiempo de decir doy de baja una ruta, ¿sí? Bien. Bueno, continuamos. Dijimos este parámetro distance, en el caso de existir, esto ténganlo muy en cuenta, dos o más rutas con igual destino, ¿sí? Si fíjense en el caso que yo les mostré, nosotros teníamos, eso me olvidé de mostrarles, fíjense que nosotros tenemos tres default gateway, ¿sí? Tres default gateway, ¿sí? Y fíjense cómo están estas en azul, porque la que se está usando es la que tiene parámetro distance 1, ¿sí? La que tiene parámetros distance 2 y 3 están trabajando como backup, como failover. Si esta ruta que está habilitado el check ping
se cae luego de 2 pings erróneos, va a levantar esta, ¿sí? La que tiene parámetro distance 2. Al mismo tiempo, si esta se cae y esta se cae, va a levantar esta, ¿sí? Parece que a eso se refería Ariel. Bien, no le había entendido la pregunta. Bueno, esto como les decía también está, para que lo vean después, para que en la plataforma. Bueno, routing estático. Las rutas estáticas son la forma de llegar a una red con destino específica. El gateway de una ruta estática debe estar directamente conectado, ¿sí? Tengan en cuenta, para hacer una ruta estática, nosotros podemos poder llegar directamente al router del destino. ¿Y qué se piden? 2 parámetros. La red de destino y el gateway, que es la IP del equipo por donde se alcanza el destino. Que siempre, se vuelvo a repetir, es la IP del próximo salto, la IP del router que me permite llegar a ese destino. ¿Y cómo se configuran? Nosotros tenemos solamente esos 2 parámetros, que es Destination Address y Gateway. Bueno, entonces vamos a hacer un laboratorio, fíjense. Vamos a hacer un laboratorio que es este, ¿sí? Que tenemos 5 routers y nuestro objetivo va a ser conectar por medio de rutas estáticas la PC4 con la PC1 y 2 y 3, ¿sí? O sea, todas las redes LAN, básicamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Estos routers no tienen ningún tipo de configuración, así que vamos a hacer toda la configuración de cero, de forma tal de poder hacer un repaso de lo que venimos viendo, ¿sí? Bueno, fíjense que los routers se llaman rmain, R1, R2, R3 y R4, ¿sí? Pero no tienen ningún tipo de configuración. Yo estoy parado, o sea, por medio de la máquina virtual de VMware, yo estoy parado acá, o sea, solamente voy a poder acceder a capa 2 al rmain. Todos estos routers, yo no puedo acceder por Winbox, ¿sí? Sino que tengo que hacer la configuración por consola de comando. Pero en realidad yo ahora les voy a enseñar un truquito para poder acceder por Winbox a estos routers que están más allá de mi capa 2, pero que están directamente conectados. Tengan en cuenta eso. Para poder hacer esta configuración que se llama ROMON, tienen que estar directamente conectados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a esperar ver a mi router. Fíjense, este router es el que estoy viendo. Disculpen que tengo admin sin contraseña. Es este, ¿no? Este es el router que yo entré ahora por Winbox, que es el único que puedo entrar por Winbox. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, lo que vamos a hacer es, primero, ¿qué es lo primero que se suele hacer para configurar el router? Lo primero. Del envase a lo que vimos, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Bueno, les digo. Darle las direcciones IP a las interfaces. Está entre las primeras cosas, pero en realidad lo que vamos a hacer es yo tengo que poder identificar los routers. Entonces voy a System Identity y le voy a cambiar el nombre a cada router. En este caso, fíjense, este se va a llamar rmain. ¿Sí? r.main. ¿Sí? Ahora sí, yo lo que voy a hacer es configurar las direcciones IP de cada interfaz. Ahora, fíjense, si yo aprieto acá arriba, ¿sí? Acá arriba, en el GNS3, me va a mostrar los labels, las etiquetas de cada interfaz que tenga conectado en el router, porque yo acá no sé si esta dirección IP corresponde a la interfaz de DER2, si esta es la interfaz de DER4, esta es la interfaz de DER1, etc. ¿Sí? Yo solo sé que tengo un DHCP client configurado, ¿se acuerdan que nosotros vimos DHCP en la interfaz de R1 que me conecta con mi cloud, ¿sí? Con mi máquina virtual que me está haciendo la emulación de mi salida de internet, ¿sí? Entonces, y que me dio la IP en este caso 192.168.63.024, ¿sí? 0/24. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es, toco ahí, entonces fíjense que acá tengo las labels y me dice, esta IP corresponde a DER2, esta IP corresponde a DER3 y esta IP corresponde a DER4. Entonces voy a configurar esas IP
en las interfaces correspondientes. Entonces, sí, ¿se acuerdan dónde voy para configurar las direcciones IP? IP addresses, ¿sí? Y acá digo, agrego y digo, bueno, fíjense, en la interfaz Eder2 es la 10.011/30. Entonces pongo 10.011/30 en la interfaz Eder2, ¿sí? Le voy a poner un comentario y le voy a decir hacia R1. Fíjense por qué hacia R1, porque esta es la interfaz que me conecta con R1. Voy a hacer otra configuración y voy a decir 10.0.2.1/30 en la interfaz Eder3. Le voy a poner el comentario hacia R2. Y por último, voy a hacer 10.0.3.1/30 en la interfaz Eder4 hacia R3. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces yo lo que hice es configurar las IP en las tres interfaces que tengo, repito, en la Eder1 no hace falta porque ya me entregó un IP por DHCP client. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo en todos los otros routers. Ahora, vamos a entrar, como dije yo, si ustedes se fijan, vamos de nuevo al Winbox. Yo voy acá a la parte de Neighbors, ¿sí? Solamente veo el rmain. Si ustedes se fijan, acá solamente veo el rmain. Este es otro router al cual estoy conectado. No tiene nada que ver acá con la emulación de GNS3. Además, si ustedes se fijan, no es un CHR, es un router, ¿sí? Bueno, ahora, fíjense, no puedo llegar a los otros routers. ¿Por qué? Porque el Winbox, dijimos, tiene que estar tengo que estar en la misma red. Como a los otros routers yo no llego porque no estoy en la misma red, tengo que hacer la configuración por consola. Entonces yo vengo y abro el R1, ¿sí? Pongo admin sin contraseña y voy a hacer la configuración, fíjense, le voy a hacer de las interfaces. ¿Cuántas interfaces tengo en R1? 3 estoy viendo. 3, perfecto. Entonces fíjense, vamos a hacer IP addresses add address 10.0.12/30 en ¿cuál interfaz? La 10.0.12/30. Eder2. Eder2, perfecto. La 10, perdón, me confundí. 172.16.11/30, ¿en cuál interfaz? 4. En la interfaz del 4. Y por último, la 192.168.11/24. O sea, acá fíjense que lo que es la dirección del 10 es la del red de la LAN. Yo acá tengo que poner una dirección IP que no sea la dirección de red. Por eso pongo la dirección 11 en el router, ¿sí? ¿En cuál interfaz? 3. En la interfaz de R3. Perfecto. Si yo pongo IP address print, fíjense, me muestra acá las direcciones IP que yo configuré en las interfaces, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo con los routers R2, R3 y R4, pero lo vamos a hacer a través de Winbox. Y ahora les voy a enseñar cómo hacemos para nosotros poder acceder por Winbox a los routers que están más allá de nuestra red. Pero siempre que estén, repito, directamente conectados. Ah, una cosa que me olvidé. Como decía Rafael, yo tengo que cambiar el parámetro identity. Entonces, ¿cómo hago? System identity set name. ¿Y este cómo se llama? R1. R1, perfecto, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, primero voy a ir al router principal, que va a ser a través del cual yo me voy a conectar por medio de Romon, y voy a Tools, fíjense, Tools, Romon, y ahí tildo en Enable, ¿sí? Y le pongo OK. Después tengo que hacer lo mismo en los otros routers, pero tengo que hacer por consola de comando. Entonces vengo acá, Tool, Romon, Set, Enable, Yes. Ese es el comando que yo tengo que poner para habilitar Romon en R1. Vamos a hacer lo mismo en los otros routers, ¿sí? Voy a ir a R2. Le voy a cambiar el nombre primero. System Identity Set Name R2. Fíjense qué rápido es hacerlo por consola de comando una vez que ustedes se acostumbran, ¿no? Y vamos a, dijimos, Tool, Romon,
set enable yes. ¿Sí? Y acá ya le voy a configurar también las direcciones IP. IP address, add address, fíjense, la 2.2/30, ¿en cuál interfaz? La número 2. Header, Dos. 2, perfecto, ¿sí? Bueno, la 172.16.1.2/30 en la interfaz header 4. header 4, perfecto. Y por último, la 192.168, 2.1/24 en la interfaz header 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo pongo IP address print y ya tengo las tres IP configuradas y ya tenemos el ROMON habilitado. Vamos a hacer lo mismo en R3. ¿Sí? Admin, password, algo de R. Ahí está. Vamos a cambiar primero el nombre, identity, set, name, R3. Y vamos a tool, ROMON, set, enable, yes. ¿Sí? Listo. Salgo. Y vamos por último a R4. Es necesario cambiar el nombre para poder después identificarlos al router cuando entremos, porque me va a mostrar los 4 routers juntos. System, identity, set, name, R4. Tool, ROMON, set, enable, yes. Perfecto. Listo. Nosotros ya tenemos habilitado ROMON en todos los 5 routers. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para acceder a los otros routers? ¿Sí? Abrimos Winbox, ¿sí? Fíjense, elegimos el rmain, que es el router a través del cual nosotros vamos a acceder a los otros routers, y pulsamos el botón que dice acá Connect to ROMON, ¿sí? Fíjense que cuando dice Connect to ROMON, me hace un discovery que tiene un costo, ¿sí? Cuanto más cada router que tenga que saltar, es un costo de 200, suma un costo de 200. Fíjense que router 4, como tiene que ir a través de R3, el costo es 400, y acá me muestra, fíjense, Identity, R1, R2, R3 y R4, y ya puedo entrar a esos routers por medio del Winbox. Se puede configurar esos routers por medio de Winbox. Elijo R1, pongo Connect, y fíjense, yo ya estoy acá en R1, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, voy a abrir todos los routers ahora, de nuevo, rmain, Connect to ROMON, R2, vamos de nuevo, rmain, Connect to ROMON, R3, y por último, neighbors, rmain, Connect to ROMON, R4. Entonces yo ya estoy en el Winbox de los 4 equipos, ¿sí? Entonces dijimos, R1, R2, ya le habíamos conectado, lo habíamos configurado las direcciones IP, vamos a configurar las direcciones IP de R3. Entonces fíjense, R3 es este. Fíjense, ¿cuántas interfaces tiene R3? 3. 3. Fíjense, entonces vamos IP, addresses, y ponemos, ¿qué IP? La IP 10.0.3.2/30, ¿en cuál interfaz? La 2. Interfaz header 2, perfecto. ¿Sí? Vamos, ponemos la 172.16.01/30 en la interfaz header 4. Y por último, la 192.168.3.1/24 en la interfaz header 3. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con R4. Vamos a hacerlo ya sin explicar tanto, porque ya lo vimos varias veces. Este solamente tiene 2 interfaces, IP addresses, y decimos 172.16.02/30 en la interfaz header 4 y la 192.168.4.1/24 en la interfaz header 3. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos todas las configuraciones de direccionamiento, ¿sí? Como nosotros tenemos acá Virtual PC conectado, le vamos a configurar a cada router un DHCP server para que me entregue IP en las Virtual PC, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos para configurar un DHCP server? Vamos a router 1. ¿Dónde voy? IP. IP. DHCP server. Sí. ¿Y después? DHCP setup. Bien. ¿Y qué interfaz elijo acá?
En este caso, si va a ser el R1, sería la interfaz 3. La interfaz header 3, ¿por qué? Porque es donde está mi Sí. LAN, correcto. Exactamente. Entonces ahí elijo 1.1, papá. En este caso le voy a dar los DNS de Google, ¿sí? No me importa el list time en este momento, le voy a dejar por defecto que son los 10 minutos, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo mismo en todos los otros routers. Vamos a configurar un DHCP server. Siempre, si ustedes se fijan, la LAN está en la header 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. DHCP server, interfaz header 3, ¿sí? 8. Perfecto. Vamos al router 3. IP DHCP server, header 3. Y por último, el router 4, IP DHCP server, y también la interfaz header 3. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces nosotros ya tenemos todos los DHCP server configurados. Vamos a ir a cada PC. Este va a ser la PC1. Esta va a ser la PC2. ¿Sí? Vamos a tener que tratar de abrirlas todas al mismo tiempo para que las veamos. Esta va a ser la PC3. Y esta va a ser la PC4. Perfecto. Ahora yo voy a ir a cada PC y voy a pedir la IP. PC2. Entonces ¿se acuerdan? Era IP de DHCP o directamente de DHCP. 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 Y DHCP. Bueno, fíjense. Acá ya tengo IP en todas las PC. Si yo pongo en la PC1 show IP, fíjense que tengo la IP 192.168.1.254. Si yo hago un ping, estoy parado en la PC1, ¿no? La PC1, estamos diciendo, es esta, ¿no? Acá estoy parado. Me voy a parar acá y acá. PC1 y PC4. Fíjense, si yo hago un ping al router 1, 192.168.1.1, fíjense que me responde. Ahora, si yo le hago un ping al router 4, ¿me va a responder? Les pregunto, el router 4 es este R4, o lo hago más No, show IP. Fíjense que te tiene la 454. Si yo hago un ping no al router 4, sino a la PC4, ¿me va a responder? El que me no, diga, porque te no declara, ¿por qué no? porque te no declaraste la ruta. Porque no tenemos las rutas. Bueno, fíjense, dice Destination Network Unreachable, quiere decir que no puede llegar a esa red, ¿sí? Entonces, precisamente, ahí como dijo Luis, vamos a ir a los 4 routers. En RMain en este momento no me voy a centrar, sino nos vamos a centrar en router 1, de router 1 a router 4, ¿y qué vamos a hacer? Ver las tablas de ruteo de cada router, ¿sí? Porque es, en definitiva, lo que estamos viendo. Entonces yo voy a IP routes. Fíjense, router 1. ¿Qué rutas tengo en router 1? Disculpen, me confundí. IP routes. ¿Qué rutas tengo en router 1? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas rutas? Rutas directamente conectadas, ¿sí? DAC, Direct Active Connected. Son las rutas que se me agregan al yo configurar una IP en una interfaz. Y la gateway es la interfaz en la cual yo configuré la IP, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo 3 rutas en el router 1, por ejemplo, que a la red 10.0.1.0/30, a través de la interfaz de DER2, 172.16.1.0/30, alcanzable a través de la interfaz R4, y 192.168.1.0/24, alcanzable a través de la interfaz EDR3. Y así, de igual manera, yo tengo las rutas directamente conectadas que configure en los routers. Fíjense, hay tantas rutas directamente conectadas como interfaces tengo. Interfaces, después yo le configuré mi IP, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en el router 1, ¿sí? Primero nos vamos a parar en el router 1 y vamos a empezar a hacer la configuración de ruteo estático para llegar a... O sea, yo dijimos en el router 1, la red 192.168.1.0, puedo llegar porque está directamente conectada. Ahora, yo lo que quiero es, el objetivo, acuérdense, es que todas las LAN estén conectadas. Entonces tengo que llegar a estas LAN. Ahora les pregunto, ¿sí?
Yo dije, me voy a parar en el router 1. ¿Sí? A ver, ahí para que se pueda ver. Yo hago, digo, para llegar a la red 192.168.2.0/24, ¿cuál es la gateway? En el router 1. ¿Sí? Les voy a pedir que por ahora, a ver si lo puedo hacer, espérenme. Cancel, denme un segundito. Vamos a obviar esta... No, a ver cuál era. Acá está. Vamos a obviar por ahora. ¿Cuál era el...? A ver. Este. No me acuerdo cuál era el... Add note, insert picture. ¿Por qué no me andan? Está. ¿Por qué no me anda esto? Acá está. No sé por qué no me han dado. Yo lo que quiero es que por ahora me tengan... No vamos a configurar esto, ¿sí? Esto. Rise. A ver. No vamos a configurar esta ruta, esta conexión que tenemos entre router 1 y router 2. Entonces, céntrense. Por ahora, esto no me importa. Ahí está. Entonces nos vamos a centrar en lo que tenemos acá. Fíjense, vamos a router 1. Dijimos, para llegar a la red 192.168.2.0/24, ¿cuál es la gateway? ¿A través de qué interfaz va a llegar, fíjense, este router a la 2.0/24? La más próxima nuestra, la 10.012. La interfaz 2. Bueno, pero acuérdense que la gateway no es la IP del router, sino la IP... Perdón, sino la que te da 1.1. Exactamente, 10.0.1. 1. Perfecto. 10.0.1.1. ¿Sí? Ahora, para llegar a la red 192.168.3.0/24, ¿cuál es la gateway? Es esta red. La 10.031. 10.031. ¿Por qué? Fíjate que este router no tiene conexión con esa red, con la 10.031. Fíjate que este router solamente puede llegar a las rutas que tiene directamente conectadas, que son la 192.168.1.0 y la 10.010/30. ¿Sí? Es el caso que vimos cuando el primer caso que yo les mostré. Para llegar a esta red, solo puede hacerlo a través de este router, ¿verdad? O sea, tiene que venir así. ¿Y cuál es la gateway? Sigue siendo esta, la misma. ¿Sí? Yo para llegar también le voy a mandar a esta IP, el paquete que tenga ese IP destino. ¿Sí? Yo esta gateway no la veo. Yo solamente puedo llegar a mis rutas directamente conectadas, que en este caso son la 10.010/30 y la 192.168.10. Me olvidé que estabas parado en L1. No, está bien. Entonces vamos, 10.0.1.1, ¿sí? Y para llegar a la LAN 4, a 192.168.4.0, ¿cuál es la gateway? Para llegar a esta. ¿Cuál? El R3. Pero ¿cuál es la gateway del...? Estamos parados en R1. Yo quiero llegar a la LAN 4. ¿Cuál es mi gateway? En R1. Y no tenés... Estoy parado en R1. O sea, pero quiero llegar a esta LAN. ¿Sabes cuál es la gateway para llegar a esta LAN? 3.1. ¿Cuál? La 3.1. Vamos de nuevo. Yo no sé llegar a la 3.1, a la 10.031. No sé llegar porque solamente estoy... Fíjense, yo estoy en este router, solo tengo conexión con mi LAN y con este router. Entonces solamente puedo llegar a esta por acá. Entonces yo no tengo otra forma. La 1.1. Entonces de nuevo es la misma, ¿sí? La 1.1. De nuevo. Tengo que pasar por el remain primero. Exactamente, mi única forma para llegar a R4 es a través de remain. ¿Y cuál es la dirección, la IP que me conecta con rmain? 10.0.1.1. ¿Entienden eso? Sí. Entonces, fíjense que para llegar a las tres redes,
las tres redes LAN, 2.0, 3.0 y 4.0, es a través siempre de la misma gateway, que es esta. ¿Sí? Para llegar a R2 lo hace a través de esta gateway, para llegar a R3 lo hace a través de esta gateway, y para llegar a R4 también lo hace a través de esta gateway. Después, Rmain, R3, R2 se encargarán de rutear mi paquete, ¿sí? Pero yo no sé qué hay después de Rmain. Yo solo sé llegar a Rmain, ¿sí? Después será otra cosa, que ahí vamos a ir bien. Bueno, ahora, de igual manera, con el mismo concepto, estamos parados en R2 ahora nos paramos en R2, yo sé cómo llegar a mi LAN porque es una ruta directamente conectada. Ahora, para llegar a la red 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway? 2.1. 10.0.2.1. Perfecto. Ahora, para llegar a la 192.168.30/24, ¿cuál es mi gateway? La 2.1. La misma. Y Yo ese era solamente puedo llegar, exactamente sí la o sí misma. tengo que ir a través de Remain. ¿Sí? 10, Exactamente. 10.2.1. ¿Sí? Por último, para llegar a la red 192.168.40/24, ¿cuál es la gateway? Igual la misma. La 10.0.2. 10.0.2.1. Perfecto. ¿Entendieron todos eso? O sea, yo solamente, para llegar a todas estas redes, solamente puedo comunicarme acá. Porque les dije, vamos a obviar esta por ahora, ¿sí? No le vamos a prestar atención. Solamente, entonces sí o sí tengo que mandar el remain. La gateway para llegar al remain es la 10.0.2.1. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a un caso sí diferente que va a ser el caso de R3. Porque no me puedo agrandar. Ahí está. Bueno, para llegar con R3, estamos parados en R3, a la red 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway? La 10.0.3.1. 10.0.3.1, perfecto. Para llegar a 192.168.20/24, La misma, la 0.3.1, 10.0.3.1. perfecto. Y para llegar a 192.168.40/24, que es Ahí esta, podemos utilizar la otra que es la 172.16.01, 0, que es la del 4. 0.2, la del próximo Sí, salto. 2. Sí, 2, perdón. Esta, Sí, 0.2. sí, la 2. Perfecto. Entonces fíjense que acá es un caso diferente. Fíjense, acá yo tengo las rutas. Fíjense cómo cambia la bandera, que es Active Static, ¿sí? Porque son rutas estáticas. Y fíjense que ya no es una interfaz la gateway, sino un IP, ¿sí? Que dice alcanzable a través de esa interfaz, pero es un IP, ¿sí? Es un IP. Entonces, fíjense que acá ya me cambia el tema porque yo, para llegar a la red 4.0, tengo que seguir un camino diferente que para llegar a la red 1 y 2. ¿Sí? Bueno, por último, vamos al router 4 y les pregunto. Para llegar a la red 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway? La 173.16.01. Y para llegar a la 2.0, La misma. La misma. bien, Todas las demás la misma. exactamente. Entonces vamos a copiar, apply, copy y apply. Ok. Entonces es la misma gateway porque solamente podemos llegar a través de R3. ¿Sí? Ahora vamos a ir a las PCs. Vamos a ir a las PCs. Vamos a ir entre uno, nos vamos a entrar entre la 4 y la 1, ¿sí? Que son las más lejanas, asumiendo que si llegamos entre 4 y 1 podemos llegar a las otras, que en realidad no están así, pero bueno, vamos, para el ejemplo lo vamos a hacer así. PC1 y PC4. Yo voy a llegar desde acá a la PC4, desde la PC1. Ahora, Sí, ¿por qué no llego? Fíjense que no llego. Y de acá de la PC4, uno, 2, 54. ¿Por qué no llego a la PC4?
Bueno, les cuento por qué no llego. Yo configuré Estuviste en la cómo parte- llegar. Yo configuré de 1, dije lo mando de rmain. ¿Sí? De R2 lo mando de rmain. De R3 lo mando de rmain. Pero en rmain yo no configuré nada. No agregaste la otra Yo no le ruta. estoy enseñando a rmain cómo llegar a las rutas. Y si yo yo dije, yo sé, yo le mando el problema a rmain, pero si rmain no sabe cómo llegar, no va a poder rutear nada. Entonces, nos paramos en rmain, routis, y acá decimos, para llegar a la red 1.0 desde rmain, ¿cuál es la gateway? La 10.0.1.1. 10.0.1.2. Nunca es la IP No, del mismo, perdón, dos. es Estoy siempre viendo el mal. próximo salto. Para llegar a la 192.168.20/24, ¿cuál es la gateway? La 10.0.2.2. 10.0.2.2. Perfecto. Los dos, ¿Cómo? está bien. No sé si alguien dijo algo. Esta. O sea, yo estoy acá, para llegar a la red Sí. 2, es esta la IP. ¿Sí? Para llegar a la 3, 10.0.3.2. 10.0.3.2. Perfecto. Y para llegar a la 4, La misma que la 3, La perfecto. 10.0. ¿Por qué? Porque yo para llegar a R4 sí o sí tengo que pasar. porque ese tiene Perfecto. Entonces, si yo me fijo ahora en las tablas de R3. ruteo, fíjense que rmain ya sabe cómo llegar a todas las redes LAN. ¿Sí? Entonces, ahora, sí, presumiblemente yo debería poder rutear un paquete entre R1 y entre PC1 y PC4. Y efectivamente, fíjense que ahora sí responde. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, de PC4 yo puedo tirar a la 2.254 y me responde, y a la 3.254 y me responde. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo estoy en rmain ahora. Yo estoy en rmain y voy a hacer un ping desde rmain a Google. ¿Me va a responder o no me va a responder, creen ustedes? Está configurado el DNS. No, no necesito el DNS. Bueno, toqué sin querer. El DNS porque no estoy resolviendo ningún dominio. Pero bueno, fíjense que Google me responde. Ahora fíjense, yo desde PC1 hago un ping a Google. ¿Me va a responder o no me va a responder? No tenés habilitado el NAT. Perfecto. Mascarade No tengo, no tenés habilitado. no tengo habilitado el NAT, el masquerade. Vamos IP, firewall, NAT, source NAT, out interface header 1, acción masquerade. ¿Sí? Esto lo hago en rmain. Y ahora voy de nuevo a PC1. ¿Me va a responder o no me va a responder? Google. Sí, debería. No me está respondiendo. ¿Por qué no me está respondiendo? Vamos a ver la tabla de ruteo de R1. Ah, no está agregado. Fíjense, yo sé llegar a las redes directamente conectadas Te falta una por defecto. y a las redes, claro, pero no tengo ruta por defecto. No Entonces, tenés ruta por defecto. ¿qué Hay que hago? agregar. Agrego una ruta por defecto. ¿Y cuál es la gateway de la ruta por defecto? La Eder 2, la Eder 1. ¿Cuál es la IP? Díganme. Ajá. Entonces, Fíjense, estoy parado acá. A ver, lo voy a bajar para que se vea. Acá. ¿Cuál es la IP? Estoy parado en R1. Mi salida de internet es esta. ¿Qué gateway tengo que poner? La 10.0.1.1. 10.0.1.1. ¿Sí? 1. Ahora, si es correcto, yo voy a ir a mi PC1 y voy a pingar a Google. Y fíjense que ahora sí puedo salir. ¿Entienden el concepto de la ruta por defecto? ¿Cómo es cuando yo no tengo un destino para llegar, lo mando por o sea, un destino específico para llegar, lo mando por la ruta por defecto el paquete? ¿Sí? Por eso cuando Perfecto. nosotros vamos a internet,
lo que hacemos es eso, precisamente, tenemos una ruta por defecto, ¿por qué? Porque las direcciones IP de destino de Internet, que serán todas las direcciones IP, bueno, o los nombres de dominio, que irán a un servidor DNS, resuelve el dominio, lo cambia por una dirección IP y dice, bueno, es la tal. Yo no tengo idea cómo llegar a esa red, lo mando por mi ruta por defecto. A la vez mi router lo mandará a su ruta por defecto y así sucesivamente hasta que llegará un router que sabe llegar a esa red, entregará el paquete en destino, ¿sí? Y el destino hará el cambio inverso. Resolverá llegando a su ruta por defecto y así sucesivamente hasta que un router conecta cómo llegar, sabe cómo llegar a ese destino y lo entrega, ¿sí? Así funciona a grandes rasgos, porque en realidad es mucho más, muchísimo más complejo y diferente, con protocolos de ruteo dinámicos mucho más complejos, pero bueno, a grandes rasgos así funciona la comunicación IP en capa 3, ¿sí? Bueno, obviamente que yo para poder llegar a Internet con todos los otros routers debería agregar las rutas por defecto y demás. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la configuración, ¿sí? De este vínculo entre R1 y R2, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a pararnos de nuevo en R1 y vamos a decir, para llegar, yo dije que para llegar a 192.168.2.0, ¿sí? A través de, lo hacía a través de remain, pero también puedo llegar a través de R2, ¿sí? ¿Y qué gateway pondría en ese caso? Usando este vínculo. La 172.16.1.2. 1, 2, perfecto, ¿sí? ¿Todos entienden eso? Ahora fíjense, yo quiero que mostrarles esto. Bueno, y ahora voy a ir a R2, de igual manera, R2, y para llegar a la 192.168.10/24 voy a llegar por la 172.16.1.1, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, primero voy a ir a R1. Yo tengo dos rutas a un mismo destino. Como yo tengo dos rutas a un mismo destino, una ruta va a estar, no va a estar activa. O sea, que en este caso, fíjense, es la que va por la interfaz EDER4. ¿Eh? Por más que en este caso tienen el mismo parámetro distance. ¿Sí? Ahora, si yo quisiese, por ejemplo, que mis paquetes a la red 2.0 se vayan por EDER4 y no por EDER2, ¿qué podría hacer? En este caso, Cambiamos la distancia. cambiamos la distancia. ¿A dónde? Exactamente. ¿En cuál ruta cambio la distancia? ¿En esta o en esta? La de arriba la cambiamos. La de arriba. ¿Qué parámetro le pongo en distancia? Y uno superior, que sea el 10. Perfecto. Uno que sea más que uno. Perfecto. Es más, voy Exactamente. a poner 2. Y fíjense cómo ahora la que está activa es la otra y la que está inactiva es la que nosotros le pusimos el parámetro de distancia 2. ¿Sí? Podríamos hacer lo mismo acá y decirle acá le pongo el parámetro de distancia 2. ¿Sí? Entonces fíjense, yo voy acá a la PC1, y yo hago trace 192.168.1.2, perdón. Yo quiero ver la PC2, 254. Y fíjense que está yendo a través de la... ¿por qué está yendo? A ver, 254. Ah, porque me confundí. Le puse el parámetro... ¿qué hice? Le puse parámetro 2 a la ruta equivocada. Perdón, es esta la que tengo que poner parámetro 2. Bueno, pero fíjense que me sirve. Yo le había puesto el parámetro 2, ¿sí? A la ruta que es esta. A esta ruta le había puesto distancia 2, ¿sí? Y fíjense que para llegar desde esta PC, desde la PC1, para llegar a la PC2, en vez de ir por acá, ¿sí? No fue por acá, sino que fue por el router Dio la 1. vuelta. ¿Cómo sabemos? Porque fíjense, está usando la 10.0.2.2, ¿sí? Que la 10.0.2.2 es, o sea, va a la 192.168.1.1 y la 10.0.2.2 va por acá. Quiere decir que va por acá, ¿sí? Ahora, fíjense que yo ahora lo que voy a hacer es cambiar el parámetro, ¿sí? Cambiar el parámetro. Y ahora, disculpen, me confundí de nuevo. Voy a poner 2. Y fíjense que yo ahora le estoy forzando que vaya por... esperen, algo estoy haciendo mal. Acá está, para llegar a la 1, que vaya por EDER4, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense,
que ahora está yendo por la 172.16.1.2, ¿sí? Ahora sí está siguiendo este vínculo. ¿Entienden? Como el parámetro distance me cambia la ruta por la cual yo voy a, por la cual un paquete se va a dirigir. ¿Sí? Ese es el objetivo de estas dos formas de llegar a un mismo destino y que vean cómo funciona el parámetro distance. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, está claro. Perfecto. Porque esto sería lo que es ruteo estático. Lo que vamos a ver ahora es RIP. A ver si me olvido algo. Creo que no, pero por si acaso. Vimos, esto ya lo vimos. Vimos cómo llegar a todas las rutas y perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es yo voy a borrar todas las rutas estáticas que creé en los routers, y lo que vamos a ver es cómo las configuraríamos por RIP, que es un protocolo de ruteo dinámico, para ver que es mucho más simple, ¿sí? Que las rutas las aprenda en forma dinámica el router, los routers comunicándose entre ellos, en vez de nosotros hacer una configuración estática, que cuando hay muchos routers puede dar lugar a equivocaciones y demás. Y van a ver que es mucho más simple, y con unos pocos pasos nosotros ya podemos tener la misma topología de red y las mismas formas de llegar a los destinos. Ahí vamos a ver cómo se configura. Antes vamos a ver un poquito de RIP, ¿sí? Bueno, dijimos el ruteo estático. Entonces RIP es un protocolo básico de ruteo dinámico, ¿sí? Utilizado para compartir rutas entre routers dentro de una red. Si ustedes tienen una red con pocos routers, pueden usar RIP. Ahora, cuando ustedes tienen redes muy complejas o con muchos routers, no se sugiere usar RIP, ¿sí? En ese caso, ustedes deberían usar OSPF. Sin llegar a que si ustedes tienen un ISP y demás, deberían usar BGP, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para una red que tengan pocos routers, no hay problema. Ustedes pueden usar RIP porque es un protocolo que tiene algunos problemas, ¿sí? Inherentes a la propia forma de cómo trabaja el protocolo. Como les dije, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando veamos OSPF, vamos a ver la diferencia con RIP, ¿sí? Ahora vamos a detenernos en cómo es la configuración de RIP, teniendo en cuenta, como les digo, esa salvedad de que es para un esquema donde no haya muchos routers. Tenemos dos versiones, RIP 1 y RIP 2. Ruteros opera con la versión 2 y trabaja sobre UDP 520, ¿sí? En broadcast, el RP, y como nosotros, ruteros trabajan con la versión B2, trabaja con multicast, ¿sí? Y la configuración es muy simple, solamente hay que hacer dos pasos. Entonces vamos a ver, primero vamos a pararlos en los routers, voy a ir a rmain y voy a borrar todas las rutas estáticas configuradas, ¿sí? Después voy a ir a R1, estática. Voy a ir a R2, también vamos a hacer lo mismo. Borro todas las rutas estáticas, voy a R3 y voy a R4. Entonces fíjense, si yo ahora me paro en R1 y quiero hacer un ping a la 192.168.454, no sé llegar. ¿Por qué? Porque ya no tengo las rutas configuradas. Entonces, ¿cómo haríamos la configuración con RIP? Lo primero que hacemos es elegir qué rutas vamos a distribuir y después elegimos las redes que van a hablar RIP, las redes donde va a operar RIP. Entonces, primero vamos a ir a R1 y fíjense, ¿dónde hacemos esta configuración? Routing RIP, ¿sí? Routing RIP. Entonces, vamos acá a la pestaña de interfaces, presionamos ahí en ese Read Settings, ¿sí? Y decimos qué rutas vamos a redistribuir. Nosotros solamente tenemos rutas directamente conectadas, entonces solo vamos a redistribuir las rutas conectadas, ¿sí? Entonces tildamos ahí donde dice Redistribute Connected Routes, ¿sí? Entonces hacemos eso y vamos a hacer eso en los 4 routers. Routing RIP, interfaces, RIP Settings, redistribuimos rutas conectadas, vamos al router 3, RIP, redistribuimos rutas conectadas y vamos a router 4, routing RIP, redistribuimos rutas conectadas. Una vez que nosotros tenemos configuradas las rutas, qué rutas vamos a distribuir, vamos a elegir las rutas que van a operar con RIP. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Nosotros es configurar RIP
en estos 5 routers para que se vean las redes Sí. LAN. ¿Sí? ¿Hola? No sé si alguien dijo algo. Sigo. Para que se vean las redes LAN. Entonces, para nosotros configurar eso, vamos a configurar en la parte de networks las redes que van a hablar, que va a operar RIP. ¿Y a qué se refiere eso? Son las redes que interconectan los routers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la red 10.0.10/30, ¿sí? La 10.0.1.0/30 es una red que nosotros la vamos a hacer, la vamos a hacer hablar RIP. La 172.16.10/30 también. La 10.0.30/30 también. La 10.0.2.1 son las redes en las cuales nosotros vamos a configurar que van a hablar el protocolo RIP y que van a distribuir las rutas conectadas, las LAN, las rutas estas que saben llegar a las LAN, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esa configuración. Primero nos vamos a parar en router 1, dijimos. Router 1. Y vamos acá a la pestaña de Networks. Ya dijimos, acá en RIP Settings, redistribuimos las rutas conectadas. Vamos a Networks y acá agregamos las redes que va a hablar RIP en el router 1. ¿Y cuáles son esas? Como les dije, 10.0.10/30, 30. que es esta, ¿sí? Y después, ¿cuál más? ¿Cuál más va a hablar RIP? De las redes del router 1. La 172.16.1.030. Cuando ustedes no saben cuáles son las redes que tenemos configuradas o les cuesta calcularlas, van a IP addresses y fíjense que acá en Network nos dice las redes que tenemos, ¿sí? Y el barra, acá en base a lo que configuré, es el barra que ustedes van a poner. Entonces fíjense, acá tenemos la 10.0.10/30, 172.16.10/30, y esta red que no la vamos a hacer que hable RIP porque es una ruta pasiva. Es la ruta que queremos que aprenda RIP, ¿sí? No que hable RIP. ¿Sí? Entonces, de igual manera, vamos a ir al router 2 y vamos a decir, ¿qué redes van a hablar RIP en el router 2? Diez cero dos cero 30. 0/30. ¿Y cuál más? 172.16.1.030. 10/30. Perfecto. ¿Alguna más en el router 2? No. No, perfecto. Vamos a router 3, ¿sí? Router 3, me voy a parar acá para que lo podamos ver. Router 3, sí, está bien, router 3. Vamos a Networks. ¿Y cuáles son las redes que hablan RIP en router 3? 10.2.0/30. 10.0.3.0/30. Y 172.16. 16. 0.030. 0/30. Perfecto. Vamos a router 4 entonces. ¿Y cuáles son las redes que hablan RIP en router 4? Y 172.16.0.030. ¿Alguna más? No. Perfecto, porque es el único vínculo, la única red que nos tenés. conecta con otro router. ¿Sí? Esta no habla con routers. Perfecto. Ahora, si yo voy a ver las tablas de ruteo, fíjense, yo voy a ver las tablas de ruteo de todos los routers. Por ejemplo, vamos a ver la de R4, ¿sí? Acá estamos parados en R4. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que la letra minúscula correspondía a protocolos de ruteo dinámico, ¿sí? Y fíjense que acá tiene 2 rutas aprendidas por RIP, ¿sí? Cómo llegar a la 3.0 y cómo llegar a la 10.0.3.0, que bueno, esa tiene que ver con las rutas que hablan RIP. Pero acá la que nos importa a nosotros es, fíjense que ya va a llegar a 192.168.3.0/24 por RIP, ¿sí? Fíjense, aprendió a llegar. Ahora, ¿por qué no sabe llegar a la 2.0 y a la 1.0 todavía? A main no le hemos enseñado todavía. Porque todavía no configuramos el main. Entonces, si vamos a R3, fíjense, vamos a R3,
yo sé llegar a la red 192.168.4.0 a través, porque habla RIP, pero yo, como el vínculo con la red 192.168.1.0 y 2.0 es a través de remain, todavía no sé llegar porque en rmain no he configurado. Entonces voy a ir a rmain y vamos a configurar las redes en rmain. Vamos a routing RIP, ¿sí? Acá, ¿voy a distribuir algo en rmain o no? Sí, ¿Qué voy a distribuir? las rutas. Bueno, si ustedes se fijan, acá en rmain yo no tengo ninguna red LAN, ¿sí? A mí no me interesa que prendan ninguna red mía. Solamente yo voy a configurar las redes que quiero. ¿Por qué? Porque solo es este router solo es un vínculo para que se comunique con los otros routers. Entonces yo no voy a distribuir nada, solamente voy a ir Sería a la parte necesario. y voy a Solamente agregamos. configurar las redes que van a hablar RIP. Entonces estas van a ser, fíjense, 10.0.1.0/30 para comunicar con R1, ¿sí? 10.0.2.0/30 para vincularme con R2, 10.0.3.0/30 para vincularme con R3, ¿sí? Ahora, fíjense, si yo voy a las tablas de ruteo del rmain, como yo ya configuré, fíjense que yo ya sé llegar a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, ¿sí? A las LAN, ¿no? Yo digo 1, 2, 3 y 4, estoy hablando de las redes LAN, ¿no? Si yo, fíjense, voy a todos los otros routers, a R1, también sabe llegar a la 2, 2, 3 y 4, el R2, sabe llegar a la 1, a la 3 y a la 4. Fíjense, todo esto aprendió por RIP, fíjense, DAR minúscula. Y el 3 ya sabe llegar, que solamente sabía llegar a la 4, sabe llegar a la 1 y a la 2, también por RIP. Entonces, si yo acá me paro en la PC1 y hago un ping a la 4.254, fíjense que me responde. De igual manera, si me paro en la PC4 y hago un ping a la 1.254, también llego. Bueno, también había llegado recién a la 3.254, ¿sí? Ahora, yo de la PC1 hago un ping a Google. No me responde. ¿Por qué no me responde? Si yo voy al router 1, yo me voy al router 1, no Está con tengo gateway por defecto. por defecto. Gateway por defecto. No tengo la puerta de enlace, no tengo la ruta por defecto. Sí, exactamente. Por RIP yo también puedo aprender la ruta por defecto. Ahora, de todos estos routers, quién me va a entregar la ruta por defecto? ¿Rmain, R1, R2, R3 o R4? ¿No será Gmail? Rmain. Entonces ahora sí, yo voy a ir a Rmain, Routing RIP, y ahora sí voy a ir a la parte de interfaces, RIP Settings, y fíjense que dice Distribute Default, ¿sí? Y dice Never, quiere decir nunca. Yo acá le voy a elegir If Installed, ¿sí? If Installed quiere decir que si existe la ruta por defecto, que la distribuya. Yo antes de darle OK, fíjense que voy a poner todos los routers. Este es R1, este es R2, R3, R4, ¿sí? Fíjense, yo voy a poner Apply y fíjense cómo en todos los routers se me dio la ruta por defecto, ¿sí? Entonces, si yo ahora voy Claro. a la PC1, disculpen que Ahí ya puedo respondería yo. salir. Fíjense, puedo salir, ¿sí? Sí, Bueno, y perfecto. fíjense cómo en mucho menos pasos y con menos posibilidades de equivocarnos, ya configuramos lo mismo que habíamos configurado con ruteo estático, pero de una forma dinámica, ¿sí? Lo bueno también que tiene el ruteo dinámico es que si yo, por ejemplo, se me cae un vínculo, fíjense que yo, a ver dónde está eso que quería mostrarles. Acá, por ejemplo. A ver si puedo... a ver cómo lo haría. Déjenme pensar. Acá está. Yo lo que voy a hacer es... A ver si... Disculpen, déjenme pensarlo. Yo para llegar desde rmain a R2...
Yo voy a dar de baja este vínculo. Fíjense, el vínculo entre rmain y R2. ¿Sí? Lo que sí, no sé si se me va a caer el Winbox con el Romón. Porque, claro, capaz que se me cae y tengo que entrar de nuevo a través del R1. Pero fíjense, yo voy a tirar el vínculo, voy a ir a R2, ¿sí? Y voy a tirar la interfaz, que la interfaz es la interfaz de DER2, ¿sí? La interfaz de DER2 del R2 yo la voy a tirar. La voy a deshabilitar. Ahora fíjense, en la tabla de ruteo de R1, vamos a ir a R1. Acá yo perdí conexión, no sé con cuál, pero no importa. A ver. Fíjense que yo sigo pudiendo llegar a R2 ahora, pero fíjense que ya no lo hago a través de rmain, ahora lo hago a través de este. Fíjense, al 172.16.1.2. Si yo voy a la PC1 y yo hago un ping al 2.254, sigo pudiendo llegar. Fíjense. ¿Sí? Ahora, si yo hago un trace, voy acá a la PC2, ¿sí? Y hago un ping a Google, también voy a hacer, porque estoy saliendo a través de R1. A ver, no estoy llegando, pero ¿por qué no estoy llegando? A ver, en el R2... claro, R2 voy a ver si puedo volver a entrar, porque tiré el vínculo que me daba. No sé si voy a poder volver a entrar a R2. Denme 2 segundos. Remain. Dos segundos, R2 llego, sí, a través de R1. A ver cómo es la ruta, cómo es mi tabla de ruteo de R2. Fíjense. Claro, yo al no poder, mira, fíjense, yo al no poder llegar a rmain, no estoy pudiendo llegar ni en ruta por defecto ni a las redes 3 y 4. Ahora, ¿por qué no me las está aprendiendo con el 1? A ver, déjenme 2 segundos, a ver si hay algún error de configuración. 172.16.10/30 está perfecto. Y la 02, bueno, esta en realidad no está, la 10. A ver, yo debería poder llegar a la 10. A ver, estoy en PC2, disculpen, estoy en la PC2, a ver si teóricamente puedo llegar a la PC1. 172.16.1.254. Llego. Ahora, debería poder llegar a R. No estoy pudiendo llegar a Google, o sea, a Internet. ¿Por qué no estoy pudiendo llegar? Déjenme pensarlo. Yo tengo conexión con R1, pero no me está enseñando por medio... A ver si en R1 tengo un error de configuración de la ruta. R1, IP, routing RIP 172.16.10/30. 172.16.10/30. Y a ver, R2. No, disculpen. R2, perdón. Acá está. A ver, routing RIP 172.10/30. Perfecto. ¿Y qué estoy distribuyendo? Claro, bien. Fíjense, ¿por qué no estoy pudiendo llegar en R2? Fíjense. En R2, al tabla de ruteo, es... Ahí está, ahí estoy pudiendo llegar. Fíjense. A ver si ahora R2 me sale. Fíjense, ahora sí me está saliendo. Bueno, en realidad lo que pasó es que hay que darle un tiempo al protocolo para que haga el cálculo de nuevo. Pero de todas maneras, yo lo que pensé que podía estar pasando es que yo tengo que saber también distribuir las rutas estáticas y demás. Pero no eran estáticas, eran todas directamente conectadas, así que no hay problema. Lo que había pasado es que hay que darle un tiempo al protocolo para que converja y calcule las nuevas rutas, ¿sí? Ese es uno de los problemas que tiene RIP, es que tarda a veces mucho en calcular. Cuando se cae un router en la red, tarda mucho en llegar a que todos los routers conozcan la nueva topología de red, ¿sí? Se demoraría en te caso en actualizar sí, para los otros vínculos. por eso es conveniente usar OSPF, ¿sí? En un caso, yo siempre les voy a sugerir que usen para ruteo dinámico en redes chicas OSPF, ¿sí? Entre RIP y OSPF, elegir OSPF. Nada más que RIP es muy simple de configurar y OSPF es un poco más complejo, ¿sí?
Lo pueden usar, tengan en cuenta que cuando se les caiga un router, para llegar a la convergencia, para llegar a que todos los routers conozcan de nuevo toda la topología de red, tarda bastante más que OSPF por la forma en que viajan las noticias viajan las noticias, me refiero a que viaja la nueva topología de red en RIP. Pensé que era un tema de rutas pero no, yo pensé que había rutas Es estáticas. lento, es algo lento. Es más lento que el otro. Es entendible. ¿Sí? Pero fíjense que ahora sí puedo llegar. Bueno, ¿quedó claro este tema? Sí. Perfecto, dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar. Con esto estamos terminando la clase de ruteo dinámico.